Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En esta oportunidad hay algunos papeles en el escritorio, no como en el programa pasado que estuvo desierto, y expliqué las razones. Era un momento de mucha emoción y de mucha contrariedad, y quise dejarlo desierto de papeles, de fotografías, por lo que expliqué. Pero bien, durante la semana, algunos amigos cercanos se extrañaron de mi silencio. No se lo explicaban. Y hasta algunos me preguntaron la causa de ese silencio. No le quise decir a ninguno por qué callaba, porque consideré que era la respuesta, el lugar adecuado para hablar. Hablar ya fin de semana, con el reposo debido, dadas las circunstancias escabrosas que está viviendo la República. Es un tiempo difícil, complicado en grado sumo, y hay que opinar para orientar con severidad y justicia. No dejarse exacerbar ni turbar por las emociones, ni echar más leños al fuego. Estoy aquí en La Respuesta, pues, y quiero referirme a lo que ha acaecido en la semana en medio de esa pasión, de esa tormenta de pasiones que ha desatado el cisma del Partido de la Liberación Dominicana, algo que se produce cuando el líder que trasciende más allá del partido, porque ya es obvio que tiene un seguimiento emocional impresionante en áreas de la población que no tienen que ver necesariamente con el partido, anunció su alejamiento, su renuncia definitiva e irrevocable a la condición de presidente de esa organización política y a la propia membresía. ¿Por qué mi silencio durante la semana? Porque confieso que me siento como el derrotado mayor, el vencido por excelencia en estas pugnas. Me siento yo que soy. No porque yo sea importante, lo revelo, y porque me crea un personaje de la política nacional, no. Porque hice esfuerzos. Por eso hablo de documentos sobre el escritorio. Mi carta del 15 de junio del año 2012. Voy primero a apuntar las fechas. Mi otra carta del 26 de diciembre
del año 2013. Mi otra carta del 20 de mayo del 2014. Y mi última carta en ese sentido del 2 de octubre del 2014. Desde luego, eran cartas de texto único dirigidas a los dos líderes esenciales, mejor definidos, del Partido de la Liberación Dominicana, advirtiéndoles de los peligros de los desencuentros, del trabajo infame que haría la intriga para separarlos. Y no solo lo hice por carta, sino que tengo en la colección de las respuestas decenas de programas clamando por la unidad de esos líderes como una manera de evitar que ese partido que fundara Juan Bosch, imaginémonos Juan Bosch, la prosperidad de Juan Bosch, que lo impulsara, que lo amara, que al irse de la vida ya era poder, no se agrietara, no se desintegrara, porque le había definido siempre la gente de buena fe, que el partido había sido un acierto, una luminosa estrategia de aquel pensador, de aquel patriota, de aquel hijo de esta tierra formidable que fuera Juan Bosch. Yo siempre decía, cuando escribía o hablaba, haciendo las advertencias a los líderes, pero en todo caso, si no me atienden, si no consideran que yo tengo razón en mi alarma, aguardemos los hechos, porque los hechos serán más elocuentes que todas las palabras, mías y ajenas, en ese sentido de procurar la unidad. Los hechos se encargarán de determinar si tengo razón en ese señalamiento tan severo que hacía. En la medida que ustedes no logren la unidad y rompan la armonía y la cohesión y se dejen invadir por las intrigas, los intereses, todas esas pasiones bastardas que andan ahí, se va a dañar al país. El país va a perder un instrumento importante que, como explicaba, la luminosa estrategia que se le atribuye a don Juan. Pero los hechos han hablado. Y me mostré muy apesadumbrado en la semana. Venía con el enojo, claro está, de la experiencia electoral, que ha sido algo realmente penoso. Hay, en mi pesar, otros ingredientes, otros componentes, como el afecto y los vínculos particularmente con dos de los miembros fundamentales del organismo electoral, que los he visto derrumbarse y desconociendo cosas que resultaban elementales para su preservación, para su cuidado. La primera, se lo dije con toda buena fe a mi amigo Julio,
No olvides que esto es un proceso de experimentación. Como tú has dicho, no olvides eso. Y que si ese proceso resulta, podría ser útil para el año 20. De consiguiente, la verificación en los documentos de votos en urnas es la que te puede decir si el sistema ha funcionado o no ha funcionado, la magnitud de su eficacia o las proporciones de su desastre. Se olvidó, se apasionó, no se llevó, quizás no lo conocía, de aquella advertencia que hacía el presidente Reagan en Estados Unidos, el padre de la tecnología del mundo, cuando afirmaba, bueno, el sistema puede aprobarse, el voto electrónico. Hay que confiar en él, pero verificarlo. Ha ido fracasando en todas partes del mundo. Ya en países de alto desarrollo lo están abandonando por peligroso. Por peligroso. Bueno, Bill Gates, el padre del hombre del Silicon Valley, hablando del asombro de sus avances tecnológicos, decía, para lo único que no se puede usar es para las elecciones, porque se puede hacer todo. Son advertencias de altísimo nivel que Julio las perdió de vista y se apasionó. Y naturalmente ya yo he explicado la falta de recursos que él mismo confesaba días antes de las elecciones primarias, de las primarias abiertas, dijo, no tenemos recursos, pero la vamos a hacer. Y yo le dije desde la respuesta, ¿cómo la pueden hacer si no tienen recursos? Pero eso implicaba verificar en la mesa, como decía su propia resolución. Yo venía con ese enojo y con la frustración, la decepción que el país ha sentido. El país está resentido, el país está molesto con la Junta Central Electoral. Falló como árbitro organizador. Sobre todo que está el horizonte de elecciones en febrero y en mayo, pero aquellas no primarias internas de un partido, aquellas para disputar posiciones, alcaldías, regidores, bueno, diputaciones, senadurías. Les voy a decir solamente, les voy a poner solo un ejemplo que creo que me sirve para explicar la naturaleza de esas elecciones y de qué son capaces. En Piedra Blanca, hace algún tiempo, en lo que se discutía la formación de la mesa directiva de su ayuntamiento, en una balacera murieron 4 hijos de allá, una comunidad interesante, luto para todo el mundo, disputando la presidencia de la mesa. Hay que imaginarse en lo que viene, si no se toman medidas extremas de auditoría previa, de actas de comprobación y verificación, de representación estricta de cada partido, de cada candidato, preparémonos para un caos, con la desventaja para esa Junta, que perdió la confianza del pueblo. Hay una percepción psicosocial pésima. Por eso yo le aconsejaba a Julio, y él sabe que yo tengo autoridad moral para aconsejarle. Él lo sabe. Vete, apártate. Que no merece ni merece tu familia, especialmente sensible para mí, lo que pueda venir. Al final yo diré algunas cosas para explicar una experiencia propia. Bueno, lo cierto es
que salgo del silencio. ¿Qué debo hacer? Podría asumir una actitud que en una oportunidad tormentosa de esa en que yo he visto en las luchas políticas nuestras, la asumiera recitando solo unos cortos versos de un poeta suramericano que yo entendí que era La cumbre de Pablo Neruda, pero un amigo después me corrigió porque realmente yo lo vi como de Neruda, pero de quien fuera son magníficos, que dicen: no digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu espada y a la vez tu perfecto escudo. Podría alguien pensar: bueno, doctor, lo más aconsejable es que usted lo vuelva a recitar y que lo cumpla. Porque usted habla de que está allá al borde, allá en la colina. Está viajando casi por la edad. No se complique. Hay algunos que dicen: usted ha dicho que va a estar luchando y va a caer con las botas puestas. Y yo digo: no. Hasta el último hálito es la expresión que me gusta. Quizás porque la usé en unos versos que le dedicaba a mi padre hace ya muchos años, al padre que no conociera, cuando le hablaba de la hora de su muerte en Francia, que yo decía que de seguro me tuvo en su conciencia hasta el último hálito, porque yo apenas tenía 2 meses de nacido, pero en esta isla remota del Caribe, que él había dejado en procura de su salud, y encontró la muerte. Bien, salgo pues del silencio y digo: las cosas que nos están ocurriendo son sintomáticas, un tanto misteriosas, y pienso que cuando uno se detiene a meditarlas, sin prejuicios, sin el embate de pasiones y de regaños, sino con la imparcialidad posible, que es relativa siempre, llega a conclusiones desconcertantes. En la semana, en efecto, se pronunciaron 2 discursos. Uno el domingo pasado, en la noche, y otro el lunes, 18 horas después. Uno lo pronunciara Leonel Fernández, en el que anunciaba al país su decisión de apartarse, de alegarse, que ya hemos visto está siendo seguida de una torrentera enorme de renuncias y de gente que, por su seguimiento, y muy frustrada con la experiencia electoral, porque realmente fue traumática, fue muy oscura, muy pésima experiencia. Y el otro lo pronunció el presidente de la República, 18 horas después, que se vio como una especie de réplica irada. Esos 2 discursos, y es la parte misteriosa que tienen las cosas que nos están ocurriendo, son muy útiles, o fueron muy útiles y siguen siendo muy útiles. Útiles. ¿Por qué? Porque fueron los mismos líderes que yo aconsejaba por la unidad
la cohesión. Los que se encargaron, sin que nadie lo propusiera, fueron acciones tomadas muy personalmente. La del doctor Fernández por irse y la del presidente respondiendo. Esas dos acciones le permiten al pueblo, o le han permitido al pueblo, y le van a seguir permitiendo, comprender la magnitud de la separación, el espesor del desencuentro. Y claro, el pueblo ha podido examinar los estilos y capacidades de sus dos hombres fundamentales, el presidente que es y el presidente que fue, que quiere volver, y el presidente que está a todo trance, decidido, bueno, ya vimos, 3.000 millones de pesos invertidos para impedir que este pueda ser. Según oigo ahora, una locura más, se va a intentar, no solo se impidió que fuera en el resultado donde saliera el gris candidato de la manga del presidente. No. La idea es que impedirle que no sea hacia futuro, cosa que va a ser imposible porque al momento que este programa se graba, y se graba, ya está lista, dispuesta, no solo la convención nuestra, sino la convención de 6 partidos más, proclamando a Leonel Fernández candidato. Y comienzan los juristas, pseudojuristas, todos los sásteres constitucionales que andan por ahí por encargo, a hacer tesis. Es claro, si él hubiese sido designado candidato, no hubiese podido ser, una vez se apartara, candidato de ninguna otra organización. Pero él no le permitieron ser candidato. No llegó a ser, no fue nominado como candidato. Luego sus derechos están intactos, sobre todo que tiene el respaldo del contexto constitucional. Que yo oí a un ex juez del Tribunal Constitucional en televisión, en un programa muy interesante de la mañana, de Lindsay Cazahara, al doctor Yotin Curijo hacer las explicaciones de por qué puede y debe ser, puede ser, Leonel Fernández, fue la expresión, no debe, puede ser. Pero visto el asunto en el contexto constitucional. Es decir, a él no le interesa los retorcimientos que se pretendan hacer con términos de la ley de partido y la ley federal electoral. No, la Constitución. Pues bien, ese fue el duelo. Me apenó. Mientras muchos reían y se mofaban, por ahí andan en las redes las experiencias más hirientes. Me apenó el discurso del presidente. Se ve claro su soledad. El presidente está en soledad. Soledad espiritual. No tiene el buen consejo. No tiene la buena fe del consejo. O, lo cual sería trágico, está bloqueado para recibirlo si es que alguien lo ha dado. Presidente, si usted va a responder al doctor Fernández por lo que dijo el domingo en la noche, lo mejor es tomarse el tiempo.
Usted está irritado, usted está molesto, no le agradó, pero la respuesta debe ser serena, no improvisada, porque las improvisaciones son siempre muy peligrosas, aún para los profesionales de la oratoria. La improvisación es una trampa permanente, porque se van errores, son las pasiones las que hablan, no es el cerebro, el momento o el corazón, que ya tiene unas expansiones espectaculares para el error. Aguarde. Bueno, pero se armó el asunto de tal modo que se anunció que habría una reunión de las autoridades máximas del Partido de la Liberación el lunes en la tarde en el Olímpico. En cuestión de horas se varió en el Coliseo de Boxeo Teo Cruz. Gracias a Dios que no fue ahí, porque entonces el discurso del presidente Medina hubiese resultado todavía más penoso. Se hizo en la cancha del Palacio del Voleibol. Qué experiencia tan triste. El presidente ha sido objeto de ataques, muchos de ellos fundados porque se apoyan en muestras documentales que hacen ver la quiebra de su credibilidad. Él dice en un momento, a mí nadie me ayudó, ni en el 2000, ni en el 12, ni en el 16. Bueno, inmediatamente las redes entraron en fuego. Comenzaron a pasarle aquella parte en que él decía, yo estaba detrás de él porque fue en el patio del local de la Avenida Independencia del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí en ese patio había una pequeña conglomeración de compañeros. Y él decía, Leonel Fernández, que trabajó en esta campaña con más empeño que si hubiese sido propia, y logró una unidad y que nunca en la historia dentro de un partido político se había organizado. ¡Ay, Dios! Es decir, la palabra del presidente, que siempre debe ser cuidada, porque es el jefe del Estado, el presidente de todos, dominicanos y dominicanas. Inmediatamente entraba en el cuestionamiento, que no era sahiriente, no, era una especie de prueba inmediata de que había mentido o se le había olvidado, que es peor, porque entonces interviene la idea de la ingratitud. Es tan ingrato que no recuerda. La Fuerza Nacional Progresista tiene su archivo. Y me dice uno de mis hijos, ¿usted ha oído el discurso del presidente Medina que pronunciara en la escuela política, de formación política, presidente Ramón Cáceres del partido en Macorís? No, yo lo oí aquella vez. Venga que se lo voy a poner. El presidente hablando de cómo él ya llevaba una reducción hasta igualar al candidato que le adversaba, que era Hipólito Mejía, le llevaba 22 puntos. Pero que entonces estaba en el segundo frente Margarita. Y que se imaginaran cómo iba a ser eso en el momento en que estaba entrando Leonel Fernández al tercer frente. En principio yo dije, no pasen eso. No pasen eso. Pero cada quien tiene sus pasiones y sus intereses mentales, espirituales. Se lo han estado pasando.
la explicación de la ayuda, que no es pecaminosa. Cuando yo le escribí estas cartas era precisamente porque sentía que había habido entonces esa unidad a que él se refería. Consérvenla, consérvenla. Lo único que él estaba injerto, lo habían injertado venenosamente, tenía sectores que con sus sentimientos, sus rencores, esas cosas, es posible que se encontraran un campo fértil para el tipo de hostilidad que ha desarrollado frente a Leonel Fernández. Yo cuando oí el discurso, las primeras palabras, tuve la tentación de apagarlo. Cuando él se refirió a por qué él hablaba. Voy a hablar porque el comité político decidió que el candidato no hable, para protegerlo. Por eso él hablaba. Digo, ay Dios, ¿y esto qué es? Después de Mito Clement Montá, que ahora veo que lo acaban de elegir presidente interino del Partido de Liberación Dominicana. Caramba, me ha alegrado porque es una forma de compensar aquel tiempo difícil en que lo fueron a buscar de mañanita, casi en pijama, para el expediente de Odebrecht, que todos vimos, firmado. Y él diciendo, yo recibí 10 millones de dólares, pero dejaba entrever para el partido. Ahora es presidente del partido. Va a un desayuno y dice, no, el comité político decidió eso porque el candidato no sabe hablar y no tiene noción de la historia del partido. Óigame, y uno dice, pero bueno. Entonces yo tuve razón en el programa pasado, que salió sábado, domingo, es decir, en un momento, el partido de Juan Bosch no existe. Para mi sorpresa, agradable sorpresa, cuando el presidente Fernández el domingo en la noche anuncia dramáticamente ya a la parte final su decisión de apartarse, repite la expresión y dice el partido no existe. Hay todos los lenguaraces y todas esas belloneras que hay ahí por la mañana, que le ha ido muy bien, ha sido una zafra buena. Que eso era Leonel sucumbiendo a los malos consejos míos. Por Dios, cuánta bajeza. Dice un viejo refrán que el ladrón juzga por su condición. Todo lo que ellos son capaces de hacer en la intriga, en la murmuración, en la falacia, ellos creen que los otros lo hacen. No, yo en ese caso haría esto. Y con una ligereza enorme, atribuyéndome a mí. No, mi convencimiento de que no existe viene de esto, de este esfuerzo de unidad serio, leal que yo hice. El discurso de Leonel Fernández, una joya, como corresponde a un intelectual de su envergadura. Hizo una descripción meticulosa de cuando entró desde jovencito, cómo fue de un organismo a otro hasta llegar a candidato vicepresidencial de Don Juan, que fue su pecado, porque eso convocó todas las envidias, esas que ustedes han visto, de una serie de gente que fueron sus ministros y ahora son sus peores adversarios, que no le perdonaron nunca que Don Juan lo calificara en un momento dado como una mina de oro, cuando era ya candidato en el 96. Dios santo. Un discurso pensado que pudo ser respondido por otro discurso pensado. Claro, está el beneficio del teleprompter, que ya el presidente hace mucho tiempo lo maneja muy bien. Los presidentes de todas partes tienen quienes escriben los discursos, hasta Kennedy, que era un tremendo, talentosísimo
tenía 4 redactores de discurso. Él tenía la gracia de que cuando Schlesinger, uno de ellos, le hacía un discurso, él le ponía nota, este párrafo no por esto, por esto, por esto, este otro no por esto, por esto. Bueno, pero no es un pecado que se trabaje en el discurso presidencial, porque la figura del presidente hay que conservarla. ¿Qué se puso de manifiesto? La preparación. Y la gente, ¡oh! Horrible. Lo del lunes, ¡oh! Pero lo del domingo fue una joya, una maravilla. Porque no se cuidó el presidente. Al presidente no se le cuidó. Un momento, yo comprendo su enojo, pero no responder bajo ira. Es que se escriba la respuesta, que se lea en teleprompter, porque usted no tiene la facultad de improvisar, porque usted no es abogado, ni ha sido nunca orador político, en lo cual no hay pecado. Un desastre. En medio de esto, el pueblo que presenció los 2 discursos, evidentemente está haciendo una especie de veredicto colectivo. El veredicto de que en todo este desastre ha sido culpable de todo este desastre el presidente de la República. Leonel Fernández hizo el recuento de las persecuciones que se intentaron contra él, sin detallarlas. Hizo la mención, el pueblo la conoce, desde aquella de Quirino, que fue la peor, la más repugnante, y después cómo se le persiguió. Después se limitó a hacer menciones sobre la cuestión del cuidado de la Constitución, la oposición a la... Sí, pero no hizo señalamiento de ocupación militar, 3.000 soldados con armas de guerra, aparatos de espionaje para los lideradores. Él no se refirió a nada de eso. Porque estaba escrito en su mente, no sé si tenía teleprompter, él lo podía improvisar, porque es un profesional de la oratoria. El pueblo va haciendo el veredicto. Ah, caramba. Pero lo que está ahí no puede seguir. Los otros tienen una capacidad superior. Los tiempos son difíciles. Se va a necesitar mucha enjundia, muchas condiciones para poder dirigir el Estado. Y este tiene la experiencia en las relaciones internacionales, la cultura. Bueno, y eso va a ir acumulando más animadversiones y se va oscureciendo el panorama aún más. Y se puede turbar, que es mi pesadilla, la paz nacional, el día que menos espere. Y solo hay que ver los ejemplos en la región. Chile, que es un ejemplo de progreso y desarrollo, una especie de aristocracia de la democracia latinoamericana. Se produce un aumento del precio en el metro, la chispa, enciende la pradera. Al momento que hablo aquí, ya van 21 muertos, qué sé yo cuántos cientos de heridos, el ejército por primera vez después de Pinochet en la calle, bueno, pidiendo la renuncia del presidente, una constituyente, Ecuador. Se va generalizando un gran desorden en América Latina. El listín editorializa con sabiduría, hablando de las brisas bolivarianas. ¿Y se refiere a quién? A un personaje siniestro,
Diosdado Cabello, segundo de mando de Maduro. Comenzó a decir, ya se están sintiendo las brisitas bolivarianas, vendrá pronto el huracán bolivariano. Así, el editorial del Listín lo hace con mucha precisión, pero Haití está también en la lista del huracán. Nada más hay que ver el tipo de manifestaciones, las fotografías de las últimas manifestaciones, multitudes inmensas, pero parecen tan ordenadas como la feligresía católica en los días que el Papa va a hablar. No el grupo de infelices y desesperados que de forma vandálica queman goma y queman comercio y entonces le ponen 4 o 5 furgones llenos de alimentos para distraerlos. No. ¿Cuándo ocurre lo de Haití? Después de 3 días de conversaciones con 203 dirigentes de la izquierda suramericana que vinieron a trabajar con fuerzas revolucionarias haitianas para relanzar la revolución. Es decir, no es sencillo lo que está por delante, por venir. Yo no quiero ni repetir la calificación que le diera el presidente a su candidato, porque esa es parte de mi pena. ¿Podría manejar una situación de esa magnitud? De esas características. Por Dios. De manera que la semana, con los 2 discursos que le sirvieron como una especie de resonancia magnética, es como hay un quebranto, no se sabe qué, tiene tantos síntomas, bueno, sí, pero bueno, aquí está esta resonancia. ¿Y de dónde sale? Mire cómo habla uno, mire cómo habla otro. Examine de qué lado está el odio, de qué lado está la insatisfacción agresiva, el desprecio incluso que lo lleva a una... Yo no quiero entrar en detalles del discurso porque si me pongo a analizarlo voy a descomponer el programa y no me gusta. Pero llegó a amenazar hasta sus propios compañeros que ganaron en esa convención viciada. Sabemos, cuidado, porque si creen que se van a quedar para después irse, no van a ganar. Ay Dios, presidente. Bueno, a todo esto se vienen a sumar otros irritantes, teléfonos intervenidos, espionaje, bueno, una locura. Pero esos son ingredientes peligrosos, muy peligrosos, que son los que van alimentando las tragedias. Y la tesis de la respuesta ha sido, recuérdenla, nosotros hemos sostenido que hay grupos de poder que en realidad no tienen un interés verdadero por el resultado de las primarias, que su candidato le importa poco y que quizás lo que más quieran es que colapse el proceso y se evidencie el desorden electoral de tal modo que haya necesidad de aplazar las elecciones de febrero. Ya hubo una parte pequeña pero muy siniestra del alto capital, del empresariado, que decía que las elecciones de febrero son muy caras, que lo mejor es reconcentrarla para mayo con las nacionales y congresuales. Eso implicaría una modificación constitucional, porque no se podía hacer de otro modo. Y dentro del trabajo de esa asamblea revisora, habilitar al presidente. Y de aquí a mayo, o se muere el rey o habla el caballo. Son intereses de grupos peligrosos de poderes, dispuestos a cualquier cosa
incluyendo el caos inducido con dobles y triples intenciones, ninguna de ellas sana para las instituciones nacionales ni para la paz nacional. Pero bien, yo tengo en mis manos un folleto, carta de Vincho Castillo a Jacobo Magluta, que en paz descanse, en ocasión de los recursos de impugnación interpuestos por el Partido Revolucionario Dominicano y la estructura en las elecciones generales del año 1986. Este folleto se titula Acerca de los conflictos electorales. Yo le voy a enviar un ejemplar, porque no lo hice antes. Antes lo hice con otros titulares de la Junta Central Electoral, pero a los actuales no se lo he enviado. Se lo voy a enviar como una especie de humilde cooperación para darle información sobre trastornos electorales precedentes en los cuales yo tuve que figurar en forma lacerante, sensiblemente, penosa, mortificante. Yo le decía en esa carta al licenciado Magluta que no abandonara las impugnaciones que había emprendido, porque el episcopado y la propia comisión de asesores que se había designado desde el Ejecutivo habían recomendado, habían dicho que terminaran eso, que le dieran fin a eso, que dejaran esas pugnas, que esto eran pataleos. Y yo le decía en esta carta, prosiga sus impugnaciones. No la voy a leer, claro, está es muy larga, pero básicamente consistía en esto: relatarle a grandes rasgos cosas esenciales de la Junta que me tocó ver de cerca. El año 1962, Ángel María Liz, una montaña de civismo y dignidad y valor personal del país, fue el presidente primero de la Junta Central Electoral. Don Ángel imponía respeto a todos los sectores del país, incluso los propios sectores a los cuales él combatieron. A él lo salvó el valor, una autoridad moral. Preparó una serie de jóvenes, los envió a Costa Rica, los envió a Santiago de Chile, formándolo como personal. Él tenía la fijación de que era necesario organizar la votación de tal modo que en las mesas el votante, cuando llegara, encontrara su cédula. Era el llamado registro electoral. Era un avance entonces, porque antes era que la gente se presentaba a las mesas del vecindario. Se mandó un proyecto de la Junta, y en el Congreso de Balaguer le hicieron una serie de transformaciones ahí, legisladores, transformaciones mañosas. Don Ángel había sido maestro de Balaguer. Creo que fue en la escuela primaria. Y lo trataba de tú. Y subió a verle. Y le dijo, mira, tú eres el que está detrás de esta maldad. Y le dio una reprimenda de maestro. No, yo no he sido, yo no conozco. Manda efectivamente cuando le llega, veta la ley. Y dice en un mensaje memorable que está transcrito aquí: hagan el proyecto que la Junta envió. Apruébenlo. Bueno,
En el 74 se dictó una ley, la 619, porque Balaguer sí en el mensaje decía que la única reserva que él tenía era que como se iba a ensayar, a experimentar por primera vez el registro electoral, se pudieran presentar situaciones en las mesas que pudieran privar al ciudadano de la posibilidad de sufragar y que la Junta Central Electoral debía tener el poder excepcional, temporal, claro está, de proveer las soluciones. Una precaución excelente. Pero era en el 74. El 74 fue horrible. El Acuerdo de Santiago se negó a participar. Bueno, Balaguer fue propiamente solo. Creo que el partido pequeño del almirante Lajara Burgos fue. Pero fue un desastre. Los guardias poniéndole propaganda a los fusiles del Partido Reformista. Bueno, fue un tollo inmenso. Yo recuerdo haber escrito un artículo en la revista Ahora, en los casos de las instituciones, peligroso camino. Crítico. Ya yo me había ido del gobierno el 10 de diciembre del 73, de la reforma agraria. Bueno, cuando vienen las elecciones del 78, Balaguer manda el mismo proyecto que se había aprobado para el 74, pero que no se pudo usar. ¿Qué ocurrió? Que en el 74 hubo una abstención masiva de toda la gente que no iba a participar en ese matadero electoral. Vino la gente de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática. Vinieron dos diputados que eran dos lámparas, como me decían los periodistas venezolanos que vinieron, especialistas en fraudes electorales y en manejo de esas mañoserías. Hacen un recuento, en Pontón, creo, de La Vega fue la reunión, y decían, mire, si el campo vota bien, a Balaguer no le ganan ustedes, si el campo vota bien. Entonces se llevaron los libros de la Junta, con los responsables, uno de ellos muy notable, a Venezuela, y trabajaron con la abstención del 74. Todo el que votó en el 74 era balaguerista. El que no votó era antibalaguerista. Había que producir la dislocación, el trastrueque de las mesas de los que habían votado en una proporción creo que de un 32%. ¿Me oyen ustedes? Se daba el caso de que si el marido votó, no aparecía en la mesa donde la mujer también había votado. Porque la mujer no fue a votar ese día por alguna razón. Bueno, lo cierto es que cuando viene se somete la misma ley, el mismo texto, unas leyes que tenían de vigencia 3 meses en su redacción, porque era para cubrir simplemente el proceso de los 3 meses de elaboración de los poderes. Va al Senado, vienen las elecciones, se aprueba y se manda pero hubo un error tipográfico. Se hacía entonces la Gaceta Oficial en la vieja imprenta del historiador José Gabriel García, y ocurría siempre. En lugar de darle los poderes excepcionales a la Junta Central Electoral, se lo daban a la Junta del Distrito. Los 250 primeros ejemplares que preparaban de la Gaceta se habían enviado a los distintos departamentos oficiales. La Junta hizo su folleto con el error. La consultoría jurídica quería que lo corrigieran para los demás, los 3.000 ejemplares que faltaban. No, lo dejaron así, que no tenía importancia. Sí tuvo importancia. Ay Dios, cuando vino el problema. 55 días de audiencia. Yo pedí elecciones complementarias por el Partido Reformista para 6 provincias, donde el fraude era más palpable y alarmante. Y de repente,
en la calle me entero que hubo un fallo histórico escogiendo 4 senadores que no habían participado en las elecciones. Había venido de Venezuela la gente de Carlos Andrés y arreglaron el asunto para una solución así horrible a una crisis política, porque se decía que iba a haber una guerra civil si se modificaba o revocaba el resultado de una sola mesa. En el próximo programa yo voy a seguir insistiendo sobre esto. Se lo enviaré a los señores miembros de la Junta Central Electoral para en su tiempo, no creo que ahora puedan, le den cierto repaso para que vean cuán pantanoso resulta el proceso electoral. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, 3 del cable, 33 televisión abierta, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo después de la misa de San Antonio. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que asimismo los canales amigos, Musavisión, TV3, TV Plata, 9 de la mañana a 11 de la mañana domingo. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que transmiten en los tiempos pertinentes nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega, en la versión central del domingo a las 11. Y Hit 92, domingo en la mañana a las 6 de la mañana, que reproduce el programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.